9 de marzo de 2026. Día 37. Brian Entin, el reportero de investigación de News Nation que más pistas verificadas ha producido en el caso Nancy Guthrie desde el primer día de la investigación, publicó el episodio de su podcast con la entrevista más importante de toda la semana. No con un agente del FBI, no con un ex agente del departamento del sheriff del condado de Pima, con Aldine, una mujer, vecina del vecindario de Catalina Foothills, en Tucson, Arizona, que lleva 37 días viviendo a pasos de la casa donde Nancy Guthrie desapareció en la madrugada del 1 de febrero de 2026, y que en el episodio del 9 de marzo le reveló a Entin dos cosas que ningún comunicado oficial del FBI ni del departamento del sheriff había producido sobre el estado de la coordinación entre las dos agencias en las primeras semanas de la investigación. Lo primero que reveló fue lo que su hermana vivió el segundo viernes de la noche, después de que Nancy desapareció. El segundo viernes, las 7:30 de la noche. Lluvia en Tucson. Dos personas tocaron la ventana de la casa de la hermana de Aldine. Luego tocaron el timbre frenéticamente. La hermana abrió la puerta. Dos personas vestidas con sudaderas negras, con capuchas, sin uniformes identificables, sin señales externas que distinguieran a esas dos personas de cualquier otra persona en cualquier vecindario residencial de Tucson en una noche lluviosa de febrero. Dijeron que eran agentes del FBI. La hermana los dejó entrar. El hombre mantuvo la capucha puesta en todo momento. Casi no habló. La mujer hizo preguntas que la hermana de Aldine describió como inusuales para el tipo de investigación que el vecindario llevaba semanas procesando. No si había visto algo sospechoso la noche del crimen. No si tenía metraje de ring de la madrugada del 1 de febrero. Si tenía marcapasos. Y si podían ver el garaje. Si tenía marcapasos. Esas palabras, reproducidas por Aldine en el podcast de Entin, con la exactitud de alguien que escuchó la historia de su hermana con suficiente detalle como para repetirla con precisión, son las más perturbadoras disponibles sobre lo que dos personas que se identificaron como agentes del FBI le preguntaron a una vecina de la víctima a las 7:30 de la noche del segundo viernes de la investigación. No el tipo de pregunta que la investigación de un secuestro requiere de los vecinos de la víctima. El tipo de pregunta que describe un ángulo específico de la investigación que ningún comunicado oficial había mencionado en ese momento. Los dos supuestos agentes estuvieron en la casa de la hermana de Aldine 20 minutos. Luego se fueron. Y la hermana, a quien Aldine describió como terrificada por la visita, hizo lo que cualquier persona razonable haría después de recibir a dos personas, en sudaderas negras con capucha, que se identificaron como agentes del FBI sin uniformes verificables y que preguntaron si tenía marcapasos antes de revisar el garaje. Llamó al número del FBI. La línea estaba ocupada. Entonces llamó al 911. En 10 a 15 minutos había 7 patrullas y 4 agentes del FBI en la puerta de la casa de la hermana de Aldine. Y los agentes del FBI que llegaron respondiendo al 911 le dijeron lo que produjo el giro más perturbador de toda la historia que Aldine le contó a Brian Entin el 9 de marzo. No eran del FBI. Esas 4 palabras. Los agentes reales que llegaron en respuesta al 911 le dijeron a la hermana aterrorizada que las dos personas que habían estado en su casa 20 minutos antes, las que llevaban sudaderas negras,
la que preguntó si tenía marcapasos. El que mantuvo la capucha puesta y casi no habló. No eran del FBI. La hermana de Aldin, que en ese momento estaba en la casa donde había estado dos supuestos agentes del FBI no verificados, haciendo preguntas sobre marcapasos y garajes mientras afuera llovía en Tucson, entró en terror completo. Los agentes reales la tomaron una muestra de ADN del interior de la boca. Tomaron huellas dactilares de toda la casa y estuvieron ahí hasta la madrugada, hasta que se fueron y la dejaron sola, aterrorizada, en la misma casa donde 24 horas antes, dos personas que nadie podía identificar habían estado haciendo preguntas sobre su marcapasos y su garaje. Al día siguiente, a las 3 de la tarde. La hermana de Aldin recibió una llamada del grupo grande de agentes del FBI que habían estado en su casa la noche anterior respondiendo al 911, y la explicación que le dieron transformó lo que ya era una historia perturbadora en algo más complicado. Oh, por cierto, esa mujer sí era agente del FBI. No sabemos realmente quién era el hombre, pero ella sí lo era, así que estás bien. La mujer era agente del FBI. El hombre era desconocido. El FBI no sabía quién era el hombre que había estado en la casa de la hermana de Aldin con la capucha puesta, que casi no habló, que estuvo en el garaje y en la casa de una vecina de Nancy Guthrie, 20 minutos haciendo preguntas sobre marcapasos, y le dijeron a la hermana que estaba bien. Aldin le dijo a Brian Entin la evaluación más específica disponible sobre lo que ese episodio dice sobre el estado de la coordinación entre el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima en las primeras semanas de la investigación. Creo que al principio las dos entidades no se estaban comunicando correctamente. Creo que el FBI y el Departamento del Sheriff no se estaban comunicando. No se estaban comunicando. Esa evaluación de Aldin es la más honesta posible desde alguien que observó las consecuencias de esa falta de comunicación en tiempo real a través de su hermana. El FBI tenía agentes encubiertos operando en el vecindario, sin informar al Departamento del Sheriff del Condado de Pima. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima tenía investigadores en el mismo vecindario, sin coordinar con el FBI. Y cuando la hermana de Aldin llamó al 911, porque las personas en su puerta no podían ser verificadas, el resultado fue 7 patrullas y 4 agentes reales del FBI llegando a una escena donde los agentes encubiertos del FBI ya habían estado y donde el hombre que los acompañaba no podía ser identificado por ninguno de los dos grupos. Esa falta de comunicación en las primeras 2 semanas de la investigación más seguida del año en los Estados Unidos describe el caos institucional que cualquier caso multiagencia de alta presión puede producir cuando dos instituciones con culturas, protocolos y cadenas de comando diferentes trabajan simultáneamente el mismo vecindario sin la coordinación que el nivel de escrutinio público del caso requería. Y la nota final del episodio de Entin del 9 de marzo sobre el FBI y la hermana de Aldin es la más inquietante de todas. El nombre del hombre que acompañó a la agente encubierta, el hombre con la capucha puesta, el que casi no habló, el que revisó el garaje. El FBI dijo que no sabía quién era. Y en 37 días de investigación desde ese segundo viernes de la noche, ningún comunicado oficial del FBI ni del Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó ni desmintió si ese hombre fue identificado, si tenía autorización para estar en esa operación encubierta
o si su presencia en la casa de una vecina de Nancy Guthrie fue investigada como posible amenaza. No sabemos quién era el hombre, y el FBI tampoco. Pero Aldin no solo reveló el error de la visita a su hermana, reveló algo más, algo que retrocede 3 semanas antes de la noche del crimen, al 11 de enero de 2026, la misma fecha cuyo metraje el FBI solicitó específicamente a los vecinos cuando regresó al vecindario el 5 de marzo, sin explicación pública de por qué esa fecha entre las 31 que separan el 1 de enero del 1 de febrero. Aldine le dijo a Entin que el 11 de enero, mientras se preparaba por la mañana desde la ventana de su casa, vio a un hombre. Así describió lo que vio desde esa ventana con la precisión de alguien que lo registró en memoria, exactamente como lo vio en tiempo real. Esta es mi ventana, donde me estaba preparando en la mañana, y lo vi ahí afuera. No podía distinguir su cara. Estaba en ropa de calle, no en zapatos con los que caminarías, y tenía una gorra de béisbol muy baja, y estaba como encorvado. Encorvado. Con la gorra muy baja, en zapatos que no son para caminar, en ropa de calle, en el vecindario de Catalina Foothills, en Tucson, Arizona, el 11 de enero de 2026, 3 semanas antes de que Nancy Guthrie desapareciera en la madrugada del 1 de febrero. Y Aldin añadió el detalle que convierte ese avistamiento de anecdótico a operativamente significativo. Estaba mirando alrededor y simplemente no encajaba, y no iba terriblemente rápido como una persona normal que está haciendo ejercicio. Iba bastante despacio, y cuando caminó por esta calle, realmente le echó un buen vistazo. Un buen vistazo, despacio, sin el ritmo de alguien que hace ejercicio, con la cabeza baja para que su cara no sea identificable desde las ventanas de las casas que está estudiando. Esa es la descripción de alguien que hace exactamente lo que el exagente especial supervisory del FBI, Robert Bringel, describió como el período de reconocimiento que precede a este tipo de crimen. Alguien que necesitaba saber la posición de cada cámara, la rutina de los vecinos, los horarios de las luces y los puntos ciegos del vecindario que le permitirían moverse sin ser registrado la noche que eligió para ejecutar el plan. Aldin habló con el FBI sobre el hombre del 11 de enero. Brian Entin lo confirmó. Y el FBI, que el 5 de marzo, regresó al vecindario preguntando, específicamente por el metraje del 11 de enero, a los vecinos formalizó esa fecha como relevante para la investigación con la solicitud más específica posible de metraje de una fecha concreta. No los 30 días anteriores al crimen, no la semana anterior, el 11 de enero. La misma fecha en que Aldin vio al hombre encorvado con la gorra baja, echándole un buen vistazo a la calle de Nancy. La experfiladora del FBI, Mary Ellen O'Toole, añadió el argumento más técnico disponible sobre por qué ese avistamiento del 11 de enero es el dato más importante disponible sobre el período de planificación del crimen. Los investigadores tienen que descartar que el sospechoso en la desaparición de Nancy Guthrie no fue a la casa de un vecino primero en los días y semanas previos al incidente. Fue a la casa de un vecino primero, o estuvo en el vecindario estudiando las casas de los vecinos, o caminó por la calle de Nancy con la gorra baja y la cabeza encorvada, echándole un buen vistazo. El 11 de enero, y 3 semanas después, ejecutó el plan que ese buen vistazo le ayudó a construir. El exagente del FBI y colaborador de CNN, Steve Moore, añadió el argumento geográfico más específico disponible
sobre por qué cualquier persona que estuvo en el vecindario de Catalina Foothills antes del 1 de febrero, sin ser residente, puede ser identificada por los investigadores con los recursos que la investigación tiene. Esta es un área bastante remota. Si fuiste a ese vecindario, tenías la intención de ir a ese vecindario. No es una vía principal. Los investigadores probablemente ya tienen una lista de todos los vehículos que pertenecen a personas dentro de ese vecindario. Entonces, lo que buscas son vehículos que no pertenecen ahí, que entraron en el último mes. Y vas a cruzar referencias de esos. El hombre encorvado del 11 de enero llegó al vecindario en algún vehículo. Ese vehículo puede existir en el metraje del 11 de enero que los vecinos entregaron al FBI cuando los agentes lo solicitaron el 5 de marzo. Y ese metraje, combinado con la descripción de Aldin del hombre encorvado con la gorra baja, que echó un buen vistazo a la calle de Nancy, puede producir la imagen más específica disponible del sospechoso en su período de reconocimiento 3 semanas antes del crimen. Eso es lo que el error del FBI reveló el día 37. No solo que el hombre con la capucha que estuvo en la casa de la hermana de Aldin no fue identificado por ninguna agencia, que la falta de comunicación entre el FBI y el departamento del sheriff del condado de Pima en las primeras 2 semanas de la investigación puede haber producido exactamente el tipo de caos que alguien que conoce los procedimientos de investigación puede anticipar y explotar, y que el hombre encorvado del 11 de enero, que Aldin vio desde su ventana y que el FBI formalizó como relevante el 5 de marzo con la solicitud de metraje específico de esa fecha, puede ser el sospechoso estudiando el vecindario con la misma metodología calculada que el coronel retirado Bob Krieger describió como el nivel de planificación que este crimen requirió. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 37 días desaparecida. El FBI no sabe quién era el hombre con capucha en la casa de la hermana de Aldin. El hombre encorvado del 11 de enero echó un buen vistazo a la calle de Nancy 3 semanas antes del crimen. Y la investigación que los 2 errores de Aldin revelan está 24 horas más cerca de la respuesta cada día, según el coronel retirado Krieger, con o sin la coordinación perfecta que esas primeras 2 semanas de caos no tuvieron. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos, para quien sepa quién era el hombre encorvado del 11 de enero. Tráiganla a casa.